Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará vuestro corazón y nadie les quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos continuando la contemplación del Evangelio según San Juan en el capítulo 16, que nos está hablando de la intimidad de Dios revelada en Cristo Jesús, que viene a relacionarse con nosotros, a ser una familia con nosotros, a hacer comunión de amor con nosotros. Pero es obra de Dios que nosotros tenemos que descubrir poco a poco, y para eso nosotros tenemos que dejar de lado nuestra mirada mundana, según los hombres, y necesitamos, a la luz de la fe que es don de Dios, poco a poco ver las cosas como el Señor las ve. Y eso es obra del Espíritu Santo. Tenemos varios problemas para eso, pero el principal es que nosotros creemos que ya sabemos. Y cuando nosotros creemos eso, presumiendo equivocadamente, cada vez que encontremos situaciones de oscuridad, de tinieblas, nos alejaremos del Señor. Porque creeremos que lo que nosotros imaginamos del Señor, ese es el Señor. Y eso es un error. Y por eso es que nuestra fe tiene que ser probada. Y cada día. Y entonces uno preguntaría, ¿pero cuál es nuestra fe? Si yo creo que Jesús es el Señor, que es Dios, yo vengo a misa, soy clérigo. Entonces, ¿por qué me dicen nuestra fe si yo ya tengo fe? Eso es una parte. Pero el Señor nos revela que Él realiza una nueva creación, y la nueva creación de Dios es formar una familia de hijos adoptivos, rebeldes y que cada uno quiere ir por su lado, porque ni reconocen a Dios como su Padre, tampoco a la Iglesia como su madre, y cada uno quiere hacer en su cabeza lo que se le ocurre, y somos rebeldes. Pero no queremos aceptarlo. Y la rebeldía es que nos rebelamos contra Dios. Eso le ha pasado a los apóstoles. Los apóstoles han estado 3 años con el Señor, se han entusiasmado con los milagros, ellos mismos han hecho milagros, pero tienen una idea del Mesías que es distinta a la de Dios, y que Pedro tempranamente en Cesarea de Filipo
la puso de manifiesto cuando rechazó la cruz. El Señor les ha hablado 3 veces de la cruz, pero siguen sin entender. Y entonces pueden ponerse una cruz en el pecho, pueden hablar de la cruz, pero la cruz la tenemos que llevar. Y la cruz es consecuencia de nuestra incapacidad de amar como el Señor ama. Entonces ahí se manifiesta en el desprecio que tengo por algunas personas, se manifiesta en que nadie me moleste, en un intimismo que no es cristiano, puede ser budismo, no es cristiano, y el rechazar a los demás. Y el pretexto siempre va a ser, es que los demás son pecadores, es que los demás tienen defectos, es que los demás son, como dicen, hipócritas, imperfectos, no saben, me quitan la paz. Y esa no es la razón. La razón es porque no amo como el Señor ama. Y eso nos lo manifiesta Jesús mismo en la cruz y lo manifiesta nuestra Madre Santísima de pie junto a la cruz. Pero vivimos en una etapa en que estamos deformando los seres humanos, no solo al verdadero Cristo, sino también a la verdadera María, es decir, a la Iglesia. Y eso es porque rechazamos todo dolor. Toda cosa que no nos guste, toda cosa que vaya en contra de nuestra voluntad es rechazada. Eso es mentalidad mundana. Ya en tiempos del Señor eso estaba presente, ahora eso se ha exacerbado. Y si yo no lo reconozco en mí, si no dejo que en mi peregrinación el Señor poco a poco lo vaya purificando, yo no me acerco al Señor, lo voy a abandonar. Y entonces estamos en el capítulo 16, repito lo que he venido repitiendo todos estos días, disculpen por la insistencia. Pero estos hombres a quienes Jesús ha llamado, que se creen muy fieles, que dicen vamos a hacer bajar fuego a estos otros que no quieren recibir a Jesús en Samaria, los zebedeos, esos hombres que son autosuficientes de su fe, están sentados a la mesa con el Señor. Y el Señor les está diciendo que lo van a traicionar, que lo van a vender, que lo van a dejar solo. Lo único que les preocupa es, ¿seré yo o no seré yo? Y no se dan cuenta que son una comunidad, una familia que el Señor está formando. Y entonces les dice además que los va a dejar y ellos lo van a abandonar. Y entonces su corazón se turba. Viene la larga consolación de todo el capítulo 14, capítulo 15 de San Juan. Y en el capítulo 16 el Señor les revela a ellos y a nosotros la consolación permanente, es decir, el Espíritu Santo, el otro defensor, el consolador, el paráclito, que nos revela la verdad completa, porque nosotros no descubrimos quién es el verdadero Cristo de una sola manera y de una vez para siempre, sino que es poco a poco y gradual por la rebeldía de nuestro corazón. Pero si yo me detengo y digo, no, yo ya sí, yo ya sé, y entonces no voy a descubrir al verdadero Cristo. Y Cristo es Cristo cabeza y Cristo total, es decir, todas las criaturas humanas llamadas a ser uno en Cristo, empezando por los que hemos recibido sus sacramentos en su iglesia. Vemos de otro lado esa realidad en la primera lectura. Pablo es judío, fariseo, ha perseguido a la iglesia, se ha convertido y trata de hablarle a los judíos de quién es Jesucristo. Pero no quieren escuchar, se rebelan, lo quieren matar. Lo llevan ante las autoridades romanas y la autoridad romana
reacciona con indiferencia. Esos son sus asuntos, no me metan a mí. Y así a veces la persecución, no nos queremos dar cuenta, viene de dentro, no de fuera. De fuera hay indiferencia. Los ateos, los agnósticos, se burlan, no les interesa. Pero de dentro viene la persecución. Y la persecución es porque no queremos cambiar de mentalidad. No queremos nacer de nuevo. En realidad no queremos nacer. Y en estas palabras misteriosas de este pasaje del Evangelio, capítulo 16, versículos del 20 al 23, el Señor compara la vida nueva con un parto. Y dice, hace la analogía entre la mujer parturienta en su etapa de gestación, en sus últimos momentos, y lo que es la vida nueva. Claro, ahora nosotros, siglo XXI, eso ha cambiado mucho, porque ahora la mayoría de las madres no han tenido partos naturales, y cuando han tenido partos vaginales lo han tenido con anestesia raquídea. Mucho del parto ha eliminado gran parte del dolor. En tiempos de Jesús, cuando Jesús habla del parto, el parto era un evento donde las mujeres y todos sabían que era un momento de dura prueba para la madre. Por las contracciones cuando empezaba el trabajo de parto, y porque además en esa época habría una gran mortalidad materna y una gran mortalidad de los niños al momento del parto, justamente porque el parto era riesgoso en la mayoría de los casos, no en la mayoría de los casos, en muchos casos. Y entonces había entre las mujeres un cierto temor al momento del parto y cuando empezaban las contracciones. Los que han sido madres y han tenido experiencia de alguna contracción, de trabajo de parto, algo saben. Claro, yo conozco la teoría, yo nunca he tenido esa experiencia por razones biológicas. Pero eso el Señor lo compara a nuestro camino de conversión. Pero cuando yo creo que mi camino de conversión no va a tener ninguna contracción, no va a tener ningún dolor, y lo que quiero es, ¿saben qué? Pónganme anestesia raquídea, háganme cesárea, o si es que el embarazo es de riesgo, maten al niño, eliminemos el dolor, y si es que la persona enferma, esté enferma para que no sufra, que muera. El mundo niega el dolor, no lo puede eliminar, hipócritamente dice, para que no sufra, ¿cómo vamos a permitir que esto ocurra? Es inhumano, pero es hipocresía pura, porque el mundo lo que quiere no es quitar el dolor, sino matar al que duele, al que sufre, al que experimenta el dolor. Y por eso es que aprueba no solo las llamadas leyes de eutanasia, sino también de suicidio asistido, incluso con menores de edad a partir de los 14 años, sin autorización de los padres. Y ahí sí no les preocupa que esos niños no se dan cuenta, tan tiernitos, no tienen claro. Que se maten no les preocupa. ¿Y quiénes son los niños que más se suicidan? Los niños que tienen problemas de identidad por estas orientaciones, entre comillas, de preferencias sexuales que el mundo quiere normalizar y que cada uno haga lo que le da la gana yendo en contra de la naturaleza. Pero claro, eso es mentira, pero los niños, los jóvenes pueden creer que eso les va a dar la felicidad. O muchas mujeres pueden creer que van a ser más felices, se van a realizar profesionalmente, van a ser grandes mujeres profesionales,
o sin hijos o matando a sus hijos. Y claro, esa es la cultura de la muerte que tiene muchas últimas y muchas formas actuales de expresión, pero solamente lo pongo como referencia para que nos demos cuenta que el mundo no elimina el dolor, el mundo lo que hace es elimina a los que sufren y quiere que no vivan. El Señor realiza, siguiendo su designio primordial, la obra de redención de otra manera. Cuando se expulsa a Adán y a Eva del paraíso, nos dice el libro del Génesis, se dan dos indicaciones. Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente. Y a Eva le dice, parirás tus hijos con dolor. Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Y entonces Jesús se ha hecho pan, bajado del cielo, alimento para nosotros, con un dolor indecible, un trabajo con un dolor, con un sufrimiento, con sudor de lágrimas y de sangre, para que nosotros podamos recibir el alimento. Él lo ha hecho ya. Nosotros venimos acá y celebramos la Eucaristía todos tranquilitos, hasta con aire acondicionado en algunos templos. Entonces, cuando dicen, ay, qué dolor que tengo yo, no, qué dolor. Dolor es el de Cristo, porque cuando empiezo en mi línea de victimización, no uno mi sufrimiento a Cristo, sino me convierto en un abanderado de derechos, que nadie me toque ni con el pétalo de una rosa. Eso no es la vida de fe, porque el Señor no ha eliminado el dolor, el Señor no ha puesto anestesia, el Señor no nos redime con anestesia general. El Señor lo que quiere es que la experiencia del dolor nos sirva para que descubramos la verdadera alegría. Y por eso se parece al parto. Y por eso nos ha dejado una madre. Porque ahora, claro, ya muchas madres, muchos padres no están pensando en la vida eterna. Muchas madres duelen, tienen sufrimiento y dolor por lo pasajero, por lo inmediato. Pero si sus hijos se van al cielo o no, si hay cielo o no, si hay infierno o no, eso lo pueden tener en su mente, pero no turba su corazón. Eso no les quita el sueño a las mujeres, a las madres, no le quita el sueño a las personas. A la persona le quita el sueño, ay, que no me molesten, me interrumpen, me inquietan. Yo quiero tener paz, quiero estar en el cielo. Pero yo para ir al cielo tengo que pasar por la experiencia de la cruz, por la experiencia de negarme a mí mismo, por la experiencia de recibir el amor de Dios. Y si recibo el amor de Dios, voy a amar como el Señor ama. Y si no quiero amar como el Señor ama, entonces no me debo de llamar cristiano, no me debo de llamar discípulo de Cristo. Pero a veces lo hacemos con confusión, sin darnos cuenta, y hacemos la mezcolanza, como ocurría con el pueblo de la primera alianza, de creer que están siendo fieles a Dios, como le ocurrió al mismo San Pablo, pero persiguiendo a Cristo y a sus discípulos y a su iglesia. Ahora la persecución está dentro, más sutil, más hipócrita, de distintas maneras, pero siempre tiene la misma razón. No es el rechazo a las criaturas humanas, es el rechazo a Dios, es el rechazo a Cristo, es el rechazo a la cruz. Nos gusta la cruz para tenerla en el pecho, pero no queremos que nadie nos moleste. Santa Teresa de Ávila tiene una expresión: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Pero si es que yo estoy turbado y espantado y molesto cuando recibo al Señor, es que no sé a quién estoy recibiendo. Y si es que
Terminada la Eucaristía, empiezo a rechazar a todo el mundo y no quiero escuchar. Necesito conversión. Necesito nacer de nuevo y quitarme la idea de que el parto, porque no va a ser así, el pasaje a la vida nueva, va a ser sin dolor, con anestesia general, con cesárea. No. Va a haber contracción, va a haber contradicción. Pero esa es la antesala de la alegría verdadera. Y para que no nos olvidemos, Dios mismo asumió nuestra naturaleza. En el Hijo único lo experimentó en plenitud, amor extremo. Y la criatura más santa, más espiritual, más unida a Dios que nadie, participó cerca y experimentó esa misma circunstancia. No, yo no quiero eso, yo quiero hacerlo de otra manera. Entonces estoy buscando otra redención. Y si estoy buscando otra redención, otra salvación, otra vida nueva, es que pues en mi cabeza no tengo al verdadero Señor. Estos apóstoles, a quienes el Señor les está hablando, les está explicando, no lo entienden. Tan es así que a pesar de que les advierte, lo van a abandonar. Porque uno le diría, oye, tú me vas a fallar, no vas a cumplir con lo que me estás diciendo, y uno de repente hace un poco el esfuerzo, cuando entiende, de corregir. Pero el Señor les está diciendo, no entienden nada. Ahora, si nosotros creemos que porque tenemos una imagen de lo que ocurre en el pasado con estos hombres y creemos que eso le pasó a ellos y no a nosotros, es porque no entendemos que la palabra de Dios es viva, se dirige a todos nosotros. Y si es que el Señor nos habla de esto a cada uno de nosotros y a todos los seres humanos, es porque nosotros necesitamos escucharnos y Él quiere que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que descubramos el amor que nos da una alegría que nadie nos podrá quitar y así nos amemos como Él nos ama. Pidamos pues en este viernes, que sombra de ese Viernes Santo, que sepamos que en medio de esas tinieblas y de ese eclipse que parece que va a durar mucho, es solo un poco, porque el Señor está cerca, tan cerca que viene hoy una vez más a ofrecerse manso y humilde. No lo deformemos, no lo rechacemos y no queramos tomar solamente parte de Él según lo que a nosotros nos antoja, según nuestro capricho, sino recibamos al Dios único, verdadero, uno y trino, que en su Hijo amado se nos entrega. Que así sea.